Voy a comenzar a grabar. Dentro de la memoria de nuestros invitados, el profesor Javier. Profesor, primero agradecerle por haber aceptado la invitación. Tengo que confesarle al resto de la gente que es muy fácil, que fue muy fácil. Lo único que tuve que hacer fue escribirle por WhatsApp y me dijo que sí. Muchas, muchas personas me preguntan a mí que si cómo hago, que si cómo hace y cómo contacta a la gente. Yo fácil, les escribo o los llamo y ya. Entonces fue muy fácil traer al profesor acá. Inmediatamente le escribí, el profesor me dijo que sí. Entonces agradecerle por habernos brindado este espacio de su agenda, que la conozco y sé que es bastante complicado. A mí no me gusta presentar a nadie. Eso es como cuando estaba en el colegio, yo no le gustaba. Y decían como que preséntamela, y no, preséntate tú. Entonces yo creo que tiene mucho más valor que uno se presente y uno diga, bueno, yo soy tal persona y me dedico a esto y hago esto. Por eso me gustaría, profesor Javier, que usted nos diga quién es Javier. Bueno, Carlos, doctor Carlos Guerra, No, primero que todo, dígame Carlos, dígame Carlos. bueno, Carlos, pues, primero que todo, agradecerte a ti por haberme contactado, porque para mí los espacios académicos son muy importantes, sobre todo cuando se cuenta con personas como ustedes que tienen el sentimiento intelectual a flor de labios, porque no es, no es, no es de muchas virtudes el ser intelectual. El no serlo sí es una situación muy complicada. Uno como profesional debe tratar de caminar hacia lo intelectual. Yo lo felicito por tener un grupo que por lo menos se preocupe en avanzar intelectualmente. Eso es una ventaja. Yo lo felicito y muchas gracias a usted, Carlos, por esta amable invitación. A ver, ¿qué les digo yo? Yo he sido un tipo un poco presentable en el sentido de que yo simplemente soy Javier García, soy contador público. A mí los títulos y todas esas vainas, que soy magíster, que soy especialista, que soy. Yo creo que en la vida profesional la gente se va conociendo y no hay necesidad, digamos, de uno estar a toda hora diciendo yo soy esto, yo soy aquello. No, no hay necesidad. Pero la idea de conversar con ustedes, perdóname, Carlos. Tranquilo. Mire, entonces la idea de conversar con ustedes es comentarles sobre mi libro, como fue la idea de Carlos, comentarles sobre mi libro y hablar un poquitico de eso. Primero que todo, muchas gracias de nuevo por tener en cuenta el libro. Muchas gracias porque pues este espacio, habrá mucha gente que dirá que venir a un espacio de estos, bueno, hay mucho pinchado en nuestra profesión. Para mí, antes que ser una dificultad, es un orgullo estar aquí con ustedes. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber aceptado la invitación. Profe, ¿cómo nace el libro? ¿Qué día usted se levanta y dice, voy a escribir un libro que se va a llamar Estrategia Tributaria? Bueno, lo primero que me ocurrió a mí para escribir el libro, estaba yo muy recién egresado. ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo hace? Estaba muy recién egresado, tipo años 80, por allá. Me tocó una vez ir a una entidad del Estado, pues a la DIAN, a atender una visita allá. A atender una visita no, a que me atendieran en la DIAN por una situación con una empresa. Ahí oí por primera vez la palabra presión tributaria. Entonces yo dije, nosotros tenemos que aprender el idioma, pero yo pensé que porque yo era contador y no era abogado, yo no sabía eso. Pero resulta que eso era como un tema muy vetado en la DIAN para la gente. Yo simplemente lo oí de una conversación, a mí nadie me lo comentó, sino que se me vino la idea a la cabeza. Yo empecé a investigar sobre lo que era la presión tributaria. Aquí desgraciadamente no encontré mucho, encontré algo en Estados Unidos, en México y en Chile. Entonces empecé
a pensar en función de presión tributaria. Me di cuenta que la presión tributaria era, en aquel entonces, dividir el impuesto por la renta líquida. Pero se habla de países con mucha estabilidad tributaria y Colombia es un país lleno de inestabilidad tributaria donde cambiamos las normas cada 2 o 3 años, cuando máximo. Entonces me di cuenta que ese no era el camino, que ese no era el camino de Colombia, que el camino de Colombia debería ser la presión con base en la renta líquida y entonces dividir la renta líquida sobre el impuesto para que no tuviera esa variación. Entonces ahí arrancó mi camino y empecé a mirarlo durante muchos años y a observarlo. Y lo otro fue que la gente hablaba de planeación tributaria y yo decía, pero es que Colombia, ¿cuándo se puede hacer planeación tributaria? ¿Cómo yo hoy le digo a una empresa que le voy a planear sus impuestos para 5 o 10 años? Si hoy estamos en el 2022 y yo no sé qué irá a ser el próximo presidente, qué reforma va a sacar y dónde va a caer esto. Entonces, yo pensé que era mejor hablar de estrategia y siempre le he dicho a los alumnos míos, y si alguien, alumno mío, me llama y me habla de planeación, yo le digo, es culpa, mijo, que eso no existe en Colombia. Hable de estrategia tributaria, que es lo que yo hago en el momento dado, con las herramientas que tengo, sí, obviamente con una visión futura, pero no apoyándome en un futuro incambiable. Esa fue la segunda idea. Después vino otra idea, fue la idea estadística. Me di cuenta que los organismos del Estado, básicamente la DIAN, en aquel entonces era un secreto, ya hoy no lo es. Tenía estadísticas por actividad económica. Entonces usted hoy entra a la DIAN y encuentra estadísticas por actividad económica, estadísticas, y encuentra las estadísticas de hasta el año, creo que ahí desde 2010, hoy, diciendo por actividad económica cuántos son los ingresos, los costos, las deducciones, entonces de ahí saca uno los indicadores. Ese fue el segundo paso. Tercer paso, me di cuenta que no era solamente el indicador de presión tributaria el que tenía que tener uno en cuenta, sino indicadores de costos, deducciones, descuentos tributarios, ingresos no constitutivos, todo, a fin de construir un escalón entre la realidad tributaria y la realidad económica. Luego, después de mucho trabajar, me di cuenta de que debía involucrar digamos, un concepto nuevo, pero que no era el nuevo el concepto, sino, digamos, más bien la palabra, la forma de determinarlo, al cual llamé impuesto alternativo. ¿Y qué es el impuesto alternativo? Aquel impuesto al que quiero llegar yo, ¿sí? El impuesto que yo quiero llegar, pero no dándole machete a la parte tributaria, sino aplicando las normas. Entonces, en función de encontrar una mejor presión tributaria, encontré otro vocablo que yo utilizo mucho en el libro y se llama estrategias o elementos estratégicos de riesgo cero. ¿Qué son los elementos estratégicos de riesgo cero? Aquellos que trae el estatuto tributario, ¿sí? Cuando a mí el estatuto tributario me dice ingresos no constitutivos, rentas exentas, me dice vincule empleados y vincule personas mayores de edad o menores de 20, perdón, personas digamos de 50 años o más, mujeres cabezas de familia, profesionales menores de 28 años y tiene este beneficio. Esos son elementos estratégicos de riesgo cero. Yo recuerdo que la primera
La primera confrontación que yo hice de eso, de esa realidad, fue por allá en el año 1990, que fue la única vez que yo me estrené como gerente de una empresa que no me gustó. Eso no era lo mío. Lo mío era trabajar la contabilidad, trabajar los impuestos y dictar clases. Eso era lo mío. Entonces yo fui gerente de esa empresa y entonces en esa empresa era una empresa de confesiones con muchas personas, un salón enorme, 200, 300 personas. Entonces me dio por publicar un aviso en la prensa en aquel entonces que decía, si usted es esposa de un militar caído en combate, secuestrado, cualquier cosa de esas que tenía un beneficio tributario y que ahora lo tiene el 200%, ¿sí? Es que por favor llame a este teléfono, inscríbase, que vamos a hacer una selección de personal en ese enero próximo. Yo recuerdo que llegué a la oficina ese día, en enero 4 o 5, y la fila le da la vuelta a la manzana. Vinculamos 70 personas y rebajamos el impuesto, digamos, casi al 40%. ¿Sí? Pero legalmente, esa es una estrategia de riesgo cero. Entonces, yo llegué a eso. El último tema que exploré fue que me di cuenta que cuando yo cogía los elementos estratégicos y los sumaba, entonces podría conseguir una matriz de riesgo cero, ¿sí? Un conjunto de elementos de riesgo cero, encaminados a un fin, me hago entender, muy sencillo. En aquel entonces yo decía, bueno, yo tomo unos elementos estratégicos, disminuyo el impuesto de renta, pero esa disminución del impuesto de renta se me va a convertir en renta gravada para los accionistas, porque el impuesto que no pague la sociedad lo paga el accionista, artículo 49 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Entonces, dije yo, en aquel entonces existía el artículo 36.3 todavía, pero de otra dimensión. Simplemente, ¿sí? Todas las utilidades que usted capitalizara eran tomadas como utilidades susceptibles de distribuir como lograba en aquel entonces. Entonces, ¿cuál era la estrategia? ¿Cuál era el conjunto o el elemento, la matriz de riesgo cero? Tomar, digamos, lo que dice el artículo 108.1, que es el que hablé ahora de las personas discapacitadas, de las personas esposas de Esposa de los miembros militares. de fuerzas militares. Sí, sí, el artículo 108.1 y lo juntaba con el artículo 36.3, con el artículo 49, y ya ese era un componente de riesgo cero. Entonces, mire cuánto tiempo transcurrió. Transcurrió más o menos desde 1980, recorrí toda la historia, empecé a mirar y solo en el 2019 en el 2017 empecé a escribir el libro, lo terminé en el 2018 y lo presenté en el 2019. Pero todo eso, ¿por qué? No porque yo no tuviera editorial que publicaba, porque yo venía publicando ya como 15, hace 12 o 15 años venía publicando, sino porque cada vez que llegaba una reforma tributaria me tumbaba lo que había hecho. Entonces vino el último elemento, sacar un libro sólido ante cualquier reforma tributaria. ¿Y qué era la solidez? Hablar más de conceptualidad que de tarifas. Entonces, para mí es muy importante que la persona entienda una cosa. ¿Qué fue lo primero que yo dije? ¿Cuál es el primer capítulo que debe tener ese libro? ¿Por qué? Porque la primera impresión es importante en cualquier No, situación es de que la es vida. como... En cualquier situación de la vida, la primera impresión basta. Entonces recordé una historia que yo viví, no había terminado la carrera, estaba trabajando como, en aquel entonces uno podía ser contador sin haber terminado. ¿Sí me entiende? Que inclusive pues la contaduría hacía muy poco, era profesión,
Todos mis profesores eran muy recién egresados, los tuve también autorizados. Bueno, yo era contador de una empresa. Desde que estaba en el tercer semestre, yo me tiraba de contador. Entonces, una vez ya estaba terminando la carrera, nos hicieron un requerimiento de la DIAN, me tocó trasnochar para presentar el requerimiento tan, entonces contactaron a un abogado para que mirara el requerimiento, para que mirara lo que yo había hecho. El hombre fue, lo revisó, muy querido, muy formal, porque entre otras cosas yo tengo grandes amigos abogados y estimo mucho los abogados, quiero mucho los abogados. Muy querido el tipo, yo recuerdo que yo ganaba como 40.000 pesos, 30.000 pesos, algo así. Luego fue y me revisó eso, que yo amanecí trabajando por los 40.000 mensuales. Y cobró 120.000 pesos por revisar eso en 3 o 4 horas. Imagínate, 3 veces de trabajo míos y él lo hizo en un momentico, pero tenía derecho. Entonces, cuando se paró el escritorio, me dijo, vea Javier, yo usted terminó la carrera y no, yo todavía no he terminado, era por ahí el año 81. Yo no estaba terminado, me vea, ¿sabe cuál es la diferencia entre los contadores y los abogados? ¿De qué, doctor? ¿Cuál es? Me dijo, es que los contadores quieren saber impuestos, pero nunca han estudiado hermenéutica. Entonces yo, hermenéutica, yo no sé si eso escriba con H o sin H. Entonces me fui a buscar y bueno, me seguí toda la historia pues de Hermes, el prodigioso de Dios, el intérprete, y me agarré a estudiar. Yo no diría mentiras si en este momento diría que yo tengo más libros de hermenéutica y de derecho que de impuestos. Contabilidad. ¿Sí? Y soy contador, pues. Y inclusive impuestos. Para mí la mayor biblioteca es la de hermenéutica. Yo, después de haber terminado la carrera, yo dije que yo regresaría a la universidad, porque yo me eduqué en una universidad pública y si hubiera nacido por una universidad pública, yo no hubiera podido hacer una carrera por las limitaciones económicas, lo que nos pasa a muchos. Y en aquel entonces sí que era difícil. Entonces yo tenía un inmenso agradecimiento con la Universidad de Antioquia, donde me eduqué, y yo dije que yo volvería algún día a dictar clases en la Universidad de Antioquia y pagarle los 5 años que me educó. Volví a la Universidad de Antioquia 10 años después. No lo hice antes porque yo quería dar mi experiencia. No me quedé 5, me quedé 22 años. Pero como profesor de cátedra nunca aspiré, ni era mi interés trabajar de tiempo completo, ni tampoco a chicanear, ni tampoco nunca me ofrecieron. Entonces yo edité tributación 1 y tributación 2, que en Antioquia hay 2 tributaciones. Son 3, creo. Yo edité la 1 y la 2, ¿se me entiende? Había tiempo que editaba la 2. Pero yo en la 1, mis primeras 30 horas era hermenéutica jurídica. De las 90 que editaba, entre 30 y 40 eran hermenéutica jurídica. ¿Por qué? Porque yo le entendí muy bien al doctor, ya me murió, que en paz descanse, lo que me dijo esa vez. Y mucho que lo tengo que agradecer. ¿Sí me entiende? Me dijo, la diferencia que hay entre ustedes y nosotros es que usted no sabe qué es hermenéutica. Usted no sabe ni siquiera que un artículo anterior prima sobre el posterior. A mí nunca me olvida eso. Entonces, yo me puse a estudiar hermenéutica. Inclusive el primer librito que me conseguí de hermenéutica lo tengo como un... Eso es para mí lo más lindo. Todo lo leo. Entonces, en el libro yo creo que es el primer llamado que lo hago yo, el que quiera leer ese libro. Los abogados no hay que decirles eso, que ellos lo saben. Pero a los colegas contadores, señores, lo primero es hermenéutica.
Me parece un descaro, y lo he dicho y lo decía en los simposios en toda parte, pero es un descaro que universidades dicten tributación sin enseñarle a los estudiantes un poquitico de constitucional y hermenéutica. ¿Cómo se atreven a enseñar eso sin decir a los estudiantes que es el artículo 338, 333, 339 de la Constitución Nacional como bases fundamentales y sin los principios de hermenéutica? Mandarlo uno a leer impuestos sin principios generales de hermenéutica. Que mis estudiantes lo apliquen o no lo apliquen, pero yo lo hice. Entonces, el primer capítulo encamina a la interpretación de las normas. Ese es el primer capítulo del que yo hablo, y me parece que obviamente no tengo la capacidad que tiene un abogado para manejar esa situación, pero yo creo que me defiendo. Entonces, yo arranco con ese capítulo y pienso que por lo menos siembro en el lector, en los contadores, no en los abogados, en los contadores, la idea de que deben partir de los principios hermenéuticos. Y nada menos yo le decía a alguien que me llamó a hacerme una consulta. Yo le decía, niña, pero usted me dice eso y está muy dolida por lo que le pasa, pero usted no se ha dado cuenta que cuando usted me dice los datos que tiene, yo me doy cuenta que el indicador de presión tributaria del año 2019 hacia atrás, antes de pandemia, ¿sí?, era del 7%. Pasaste la pandemia, te fue muy mal, 3, 4%, ¿sí? 3% fue el 2020, ¿sí? 2021 te reactivaste y pasaste, inclusive con relación al 2019, aumentaste las ventas en más del 40%, y ahora le pareces a la DIAN, ¿sí me entiende?, en un informe que presentó, ¿sí?, del IVA, y unas cosas que le pidieron porque están liquidando, están empezando a liquidar la empresa, le mandas ese primer informe a la DIAN con un 3% de presión tributaria. ¿Sabe cuánto le están pidiendo? Cogí, oiga, solamente el ingreso y lo multipliqué por la diferencia entre el indicador del 2007 y este, que era el 4%, le dije, no, que le están hablando de 400 millones de pesos de impuestos. ¿Y usted cómo sabe? Y venga, es muy sencillo. Tome el indicador de presión tributaria, tome el promedio que usted tenía. Y ellos hicieron eso. ¿Usted cómo va a explicar? Yo tengo cómo explicarlo. Entonces, ¿por qué está así? ¿Qué fue que pasó esto y esto? Explíquelo. Maravilloso. ¿Sí me entiende? Entonces, mire, la idea en general es, y lo que yo siempre les quiero decir con este libro es, el hombre nace estratega. De hecho, desde que usted nace es Hasta que se estratega. casa. Bueno, se lo oiga a mi mujer porque me tira con la silla. Bueno, sigue siendo ya es malo, ya es malito, pero bueno. Entonces, porque el niño cuando se sienta en la cama sabe que si llora, la mamá lo carga. ¿Sí me entiende? Y así, usted va creciendo. Usted va creciendo y en la escuela, en el colegio, usted es estratega. ¿Qué pasa con nosotros? Que nos coartan esa estrategia con la academia. Es lo que diga el profesor, y es esto, y es esto, y lo demás allá. Y es el que sabe, la Coca-Cola última del desierto. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué hago yo con el libro? Usted es estratega. Alimentar ese espíritu estratégico que usted tiene. ¿Sí? Y encaminarlo, no enseñarlo, como yo le decía a los estudiantes, no enseñarlo a pensar, encaminarlo
hacia un pensamiento fructífero. Y yo le digo a todos los que nos están escuchando, la única situación que le permite a uno vivir holgadamente en nuestra profesión es los impuestos. Y de los impuestos, la estrategia. Pare de contar, pare de contar. ¿Sí me entiende? Pare de contar. Y usted se morirá de viejo, y si usted es estratega, la gente está preguntando, ¿cómo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, nuestra primera visión es que nosotros somos estrategas. De hecho, estamos coartados, porque no nos dieron la oportunidad de decir eso. A nosotros nos dijeron, coja la renta, coja los ingresos, me los costos, me los deducción, la multiplica por la tarifa y pague. Ni siquiera le dijeron, vea señor, antes de pagar, fíjese que existen, que aquí en el libro está, unas presunciones. Mire esas presunciones, abra los ojos. Tampoco nos dijeron, oiga señor, existen unos elementos estratégicos. Usted puede bajar su impuesto legalmente y también te permiten hacer estrategia con los accionistas. Por ejemplo, cosas tan sencillas que ocurren, que a mí me decía alguien el año pasado, Javier, va a aumentar la tarifa al 35% del impuesto de rentabilidad, ya eso está claro. No es que vaya a aumentar, no que ya la norma está, que está esperando a pagar los dividendos que tiene el 31, mijo. No espere hasta enero del 35 y que está esperando para pagar primero los dividendos que se generaron antes de 2017 no constituidos de renta que tienen tarifa cero. ¿Por qué? Por el artículo 246.1 del Estatuto Tributario, el régimen de transición de la ley 1819. Entonces, mire, yo ahí no le estoy robando plata a nadie. No le estoy. Capitalice los dividendos si usted tiene plata, que le sean más costosos y pague los menos costosos. He ahí una estrategia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros enfrentamos los problemas estratégicos y los vemos de esa manera, lo vemos como elemento estratégico y somos capaces de leer el estatuto tributario con coherencias, que es el otro problema que yo veo en muchas situaciones académicas, que el profesor arranca, obviamente que cada cual dicta su materia como puede, como quiera, como más le parezca. Pero arrancan artículo 1, artículo 2, artículo 3 y acabó el semestre en el artículo 100, hasta ahí llegaron. Uno, el estatuto tributario, y en el libro se habla de coherencias. Cuando yo hable del artículo 30, dividendos, debo hablar del artículo 36.3, del artículo 49, de una vez, del artículo 48, ¿sí? Del artículo 321, 323, en las personas naturales. Juntar los artículos que emanan la visión de los dividendos. Si yo voy a hablar de cualquier otro tema, ¿sí? Si estoy hablando de costos y gastos, no solamente hable del costo y del gasto como tal, también mire la parte estratégica. Que no lee el artículo 108.1, 108.2, 108.3 y lo mira. Y diga, aquí yo puedo hacer esto y esto. Mire, si usted lee el estatuto tributario, ¿sí? Y lo lee coordinadamente y lo lee haciendo un mapa conceptual donde usted se pueda mover como mapa conceptual y que cuando usted diga, hombre, yo vi retención a la fuente, la vi toda. Que yo vi retención a la fuente de salario, sí señor, pero lo vio todo. No simplemente la tarifita aquella ahí o la tablita para aplicarla. No, señor, usted lo vio todo. ¿Sí? Y cuando a usted le explicaron el artículo 48, que el profesor tenga la capacidad de volverse hasta que ocurría en la ley 75 de 1986, cuando no existía
cuando no existía doble imposición. Y vuelvas al 2053 del 74, donde nació la doble imposición, donde existía la doble imposición. Y regresa al artículo, a la ley 1819, donde regresa la doble imposición mixta. Señores, es que lo primero es, para hacer estrategia, tener coherencia conceptual, tener el estatuto tributario como un mapa conceptual, saberlo leer como un mapa conceptual. Y en el libro trae unas matrices, ¿sí?, de coherencias del estatuto tributario. ¿Qué artículos con qué artículos debe leer? ¿Sí me entiende? ¿Cuál es la forma? Es decir, arrancar con la pretensión de hacer las cosas bien. Pero lo primero que les debe quedar claro hoy, esta noche, es que la principal estrategia en una empresa es hacer las cosas bien. Segundo, a tiempo. Y tercero, oportunamente. Y cuarto, ser capaz de soportarlas. ¿Por qué? Porque, señores, cuando uno hace las cosas bien, presenta las cosas oportunamente, las tiene debidamente soportadas. ¿Soportadas es qué? Se me cayó el indicador de presión tributaria. Que así les explico cómo hacen eso. Indicador de presión tributaria. ¿Cuál es la razón? Es que la razón fue que una avalancha tumbó la mitad del negocio. Bueno, documentale cuando llegue el organismo de control. Aquí está la razón. No tiene razón, pero venga el señor porque va a pagar. ¿Me entiende? Va a pagar. Entonces, la idea general de esta situación es que uno tenga claridad conceptual sobre lo que está haciendo. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el libro de estrategia? De abordar una generación con más capacidad intelectual que la nuestra. Yo no soy de los viejos profesores que dicen, no, es que los de antes somos mejores. No, hombre. Yo le aprendí algo a mi abuelo hace muchos años, que me decía, cuando usted se crea indispensable, vaya al cementerio y mira que los berracos de hace 100 años están enterrados y esto sigue mejor. ¿Me entiende? A mí alguien me decía, ¿usted cómo se retiró? Usted se retiró teniendo la oportunidad de seguir trabajando? Le dije, sí. Y los pelados que están arrancando con buen conocimiento y son mejores que yo cuando les vamos a dar la oportunidad. Hay mucho viejito clavado en la silla, mientras los jóvenes, que son el porvenir del país, sentados esperando que el viejito, ¿sí?, descanse en paz para poder asumir el puesto. No, eso no es así, ¿sí? Entonces, nosotros cuando pensamos en función de estrategia, debemos pensar siempre en hacer las cosas bien, soportarlas y tener la idea general. Ahora, cuando yo tenía oficina, las personas que trabajaban conmigo sabían que cuando iban a revisar una declaración de renta, no era porque se acabó el año, no. Eso tienen que irlo revisando casi que mes por mes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pero al final tenían que sacar dos tipos de indicadores como mínimo. El indicador de la empresa de los últimos 5 años. Renta líquida sobre impuestos de los últimos 5 años. El indicador de presión tributaria de la actividad económica en la DIAN. Entra una actividad económica y saca el indicador de presión tributaria por actividad económica. Obviamente que hay unas mezcolanzas de ganancia y pérdida. Eso es como una idea. Y lo otro es buscar empresas en el mercado que hagan lo mismo que nosotros, más o menos el mismo número de empleados. Ahí en el libro está el mismo capital, similares. Vamos a la superintendencia de sociedades
perdón, vamos a la Cámara de Comercio y pedimos los estados financieros de ellos, los solicitamos, miramos y hacemos los indicadores de esas empresas y con ellas nos damos cuenta. Es decir, ahí tengo el perfil de mi indicador. Sí, obviamente que nosotros tenemos que tener claridad que mi indicador más importante es el que hace la DIAN cuando llega. Y ese indicador lo hacen cuando el funcionario es teso, simplemente dice, ¿ustedes qué venden? Ah, yo vendo este producto. Sí, lo construyen. No, lo compramos. Bueno, entonces tráigame 10 facturas de compra de ese producto y tráigame 10 facturas de venta de ese producto. ¿Qué dificultad tienen ellos para sacar indicador? Y enseguida le restan los costos y gastos promedio y listo, ahí está el indicador. ¿Y eso por qué no lo hacemos nosotros también? ¿Por qué ocurre muchas veces que a uno lo llaman de una empresa? Venga, a ver que tenemos un problema grave, que yo no cuidados intensivos. Que yo en este momento no estoy trabajando sino en UCI tributaria, unidad de cuidado intensivo, no más. Entonces yo voy y hago lo que les acabo de decir. Sáqueme este indicador, sáqueme el indicador del sector. Yo le enseño a la persona que está cómo saca el indicador del sector y deme 3 o 4 empresas, yo hago parecido a ustedes. Lo saco y miro. Y digo, señor, vea, los últimos 5 años el indicador potencial fue el 5%. El del sector es 3,5%. Vamos bien. Y el de las empresas asociadas, parecidas a ustedes, es del 4,8, digamos. Entonces el indicador es el 5. ¿Usted por qué le dio el 3? ¿Dónde está la explicación? Es que yo no sabía. ¿Sabía? Señor, eso debería ser 1. Siempre que haga una declaración de renta. Siempre que haga una declaración. Inclusive en el IVA lo hace 1 y todo. Pero hágalo en la declaración de renta. Hágase ese favor. Esté tranquilo. ¿Sí me entiende? Esté tranquilo. ¿Sí? Viva tranquilo. ¿Sí? Ahora, fue que yo me tomé una pérdida fiscal que tenía hace 10 años. Bueno, explique que el indicador cayó porque usted en el año tal tuvo una pérdida total de tanto y ahora se toma esa pérdida fiscal. Listo, no hay problema. En la pandemia, señor, a mí no me sirve el 2019-2020 y hay muchas empresas del 2021 para medir la estrategia. Yo debo devolverme al 2019. Era una discusión que tenía con alguien hace poco. Usted me está midiendo indicadores de presión tributaria con el 2019-2020 cuando las ventas fueron el 50%. ¿Sí? Entonces, mire, son situaciones que se deben plantear de inicio. Entonces, el libro de estrategia te va a dar la oportunidad. 1, entender la importancia de la hermenéutica. Y no es que yo lo diga. No. Yo no inventé nada. En este libro se me olvida decir eso. Yo no inventé nada. Eso es la razón natural. No hay otra cosa. Y la otra cosa, lo que yo le decía a mis estudiantes, yo no soy el que sabe más que ninguno de ustedes. No, yo soy el que más garrote he recibido, que es diferente. El que más he enfrentado a situaciones. A mí me han pasado cosas. A mí me llamaba una persona y me decía, Javier, qué pena contigo, mire, cometí este error en la pandemia, vendimos unos recentos y no hice el certificado. Dije, grabados, me toca corregir y y leer la norma, ¿no es cierto? Lo que pasa usted le compra, yo ya he hecho, yo hice peores cosas que usted, mi hija. No me preocupe, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno posar de la última Coca-Cola del desierto a estas alturas es muy fácil. Cuando ya estoy uno pensionado, cuando ya uno por hacer la lista del mercado nadie lo va a sancionar, que es lo que yo hago ahora. Nadie lo va a sancionar. Entonces, es muy fácil. Pero hay que ayudarles a los jóvenes, ¿sí? Hay que arrancar. Entonces, lo primero que les dejo es, señores, hermenéutica. Segundo, ténganse confianza. Ustedes son estrategas de nacimiento. Simplemente equiparen su conocimiento a la realidad económica
de una empresa confrontada a la realidad tributaria. 3. Háganse un favor, lean el estatuto tributario con coherencia, con mapas de coherencia. ¿Sí? Aprendámoslo a leer así. Sí. 4. Determinen los elementos estratégicos para su empresa. Porque toda empresa tiene elementos estratégicos. 5. Hagan matices de elementos estratégicos que apunten a una estrategia. ¿Sí? 6. Aprendan a reconocer la diferencia entre el impuesto real, económicamente real, y el impuesto alternativo, que es aquel que está basado en una estrategia. 7. Señores, aprendan a sacar indicadores de presión tributaria. Me faltaba decirle una cosa, cuando el indicador de presión tributaria me cae, o se me aumenta mucho, o cualquier cosa de esas, porque también, es que, profe, tranquilo, que es que yo aumenté el indicador del 7 al 12, venga papá, que de pronto van a buscar por lado de activos y financiamiento del terrorismo, venga. ¿Sí me entiende? Porque una cosa es tumbarlo y otra cosa es aumentarlo sin razón. ¿Sí me entiende? Entonces, venga. Entonces, cuando nosotros, el indicador se nos cayó, entonces vaya al indicador del costo. Coja el costo y dígalo por los ingresos. Coja los gastos y dígalo por ingresos. Coja los descuentos tributarios si es que ha tenido siempre. Coja la renta exenta si es que siempre ha tenido ideal. Y mire dónde está la variación, la sensibilidad y estúdiela. Estúdiela. No se le olvide nunca, como octavo, que nunca se le vaya a olvidar mirar que el indicador lo puede sacar usted de la mercancía que compra versus la que vende, más el promedio del costo fijo o del gasto fijo que le corresponde. Tener claridad en eso. Ahora, saca uno el indicador tributario, el indicador bruto tributario, es decir, tomar el costo sobre los ingresos y hacer la medición de cuánto le vale la mercancía y por cuánto la vende. Y ahí se da cuenta cuánto es la situación. ¿Sí? Sacado el indicador, no se les olvide entrar a la DIAN y buscar estadísticas y sacar siquiera las últimas cinco años de su actividad económica. Ahí en el libro está como base, ¿sí? De su actividad económica. Confrontar con otras empresas que sean de su mismo sector, de la misma capacidad de ustedes, ¿verdad? Y mirar el indicador. Y sobre todo, mantener usted el indicador de presión tributaria y se saca realmente ingresos, costos, deducciones, y saca el indicador del costo, el indicador de la deducción, el indicador de descuentos tributarios que tenga de seguido rentas exentas y el indicador de presión tributaria. Y ahí usted tiene una fotografía financiera tributaria de su empresa. Y téngalo claro, ¿sí? Y por último, en la estrategia, usted nunca debe doblar la estrategia a la evasión ni a la ilusión. ¿Sí? Es decir, todo bajo las normas, porque pasa de ser un buen estratega a un machetero malo. ¿Sí? Entonces, hay que tener claridad en eso. Entonces, yo espero que con estos elementos que le he dado ya tengan claridad hacia dónde apuntó el libro, cuáles son las condiciones y una razón por las cuales yo no he actualizado el libro. Aunque ahora sí pienso hacerle algunos arreglitos, de pronto he estado como pensando como mejorarle en algunas cosas. Y por favor, háganse el favor de leer presunciones para que tengan claridad meridiana en, a lo que se están enfrentando. ¿Sí me entienden? Obviamente que no sobra decirles, señores, a esto va amarrado con qué, con las sanciones. Y que usted debe tener seguridad en la empresa y que la empresa sepa que cuando con base en su trabajo repartieron los dividendos, son unos dividendos que son reales y que no van a tener que devolver todos o parte de ellos por una sanción
en el futuro. Siempre ideal. Una estrategia bien ajustada y bien hecha va también amarradita, en su caso, a un beneficio de auditoría. Eso es lo que tenía para decirles del libro. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Profe, no, pues agradecerle nuevamente por este espacio. Yo a lo que usted llama estrategia tributaria riesgo cero, yo le llamaba planeación fiscal básica. Y ya le cambié el nombre al archivo de Excel y ya no le llamo planeación fiscal básica, sino planeación estratégica riesgo cero. Y ahora cobro más porque se escucha más bonito. Se escucha mucho más bonito hablar de estrategia tributaria riesgo cero que decir planeación tributaria básica. Para uno cobra más por eso. Profe, usted comenzó hablando, pues nos queda poco tiempo, entre otras cosas porque yo tengo una clase a las 8 y yo sé que usted también tiene compromisos. Usted comenzó hablando de que a los contadores nos falta hermenéutica jurídica. Yo creo que es más grave. Yo creo que a los contadores nos falta aprender a leer. Y eso es un problema súper grave que nos convirtió y nos tiene simplemente en unos técnicos que diligencian formularios. Porque, obvio, si no tenemos la capacidad de leer, mucho menos vamos a tener la capacidad de comprender la norma, mucho menos vamos a tener capacidad de comprender lo que es la hermenéutica y aplicarla, y mucho menos vamos a tener la capacidad de hacer una estrategia. Yo creo que gran parte de eso, la culpa la tiene la educación, pero bueno, uno no se puede quedar culpando a la educación, ¿no? Uno tiene que hacer algo al respecto. Entonces, desde su experiencia, su conocimiento como profesor, como docente, como contador, ¿cuál sería el primer paso? Que no sea comenzar a leer. ¿Cuál sería el primer paso para comenzar o para esa persona que dice, mira, a mí me gustan los impuestos, pero yo no los comprendo? ¿Cuál sería como ese consejo que usted le daría, además de estudiar la norma en contexto? ¿Cuál sería esa recomendación? Mire, yo siempre le decía a los estudiantes, inclusive de posgrado y de maestría, yo les decía, háganse un favor, vuelvan a las raíces, cómprense un librito de fundamentos del derecho tributario. Orlando Corredor tenía uno, y por ahí otro señor, el doctor Bravo tiene otro, ¿sí? Muy buenos. Pero antes que ponerse a leer todo eso, ¿sí? Tiene que hacerse el primer lavado intelectual, la mente. Y es, yo voy a enseñar estrategia, no evasión, no ilusión. Obviamente que la ilusión tiene su campo, pero ojalá no se meta hasta por allá. Yo no quiero dañar ni evasión ni ilusión. Y por lo tanto, yo voy a ser el primero que va a respetar las leyes de impuestos. Soy el primero que va a pagar mis impuestos oportunamente. Soy el primero que no estoy buscando donde no cobran el IVA. Soy el primero que va a pedir siempre la factura. Duélale el que le duela, porque están cobrando un IVA que a lo mejor no llega a donde es. Y en la medida en que uno puede, pague con una tarjeta para que tengan la obligación de pagar el IVA. Es decir, lo primero es crear la conciencia usted y generar hacia los demás esa conciencia, ¿sí? Pero arrancar con fundamentos de derecho y aprender primero coherencias. ¿Qué artículo? Después de empezar a leer este artículo, ¿con cuál lo debo leer para comprenderlo mejor? Porque es que hay que entender que los principios hermenéuticos, el texto hay que leerlo con el contexto. Y yo le ponía un ejemplo muy claro a los estudiantes. Cuando usted lee el artículo 48 del Estatuto y todo, le dicen, los dividendos son no grabados, ¿ya? Entonces usted queda con eso y ahí listo, sí. Lea el artículo siguiente a ver lo que le dice, para que ese beneficio del artículo 48 se haga este cálculo. ¿Sí? Entonces, la norma hay que leerla en el texto y en el contexto. Por eso, la coherencia. Entonces, es decir, el conocimiento, la hermenéutica, la coherencia, ¿sí? Y
los elementos estratégicos de riesgo cero. Perfecto, perfecto. Yo no sé si alguno de las personas que están acá tiene alguna pregunta que hacerle al profesor Javier. Yo le pedí al profesor Javier una hora de su tiempo y muy amable nos entregó una hora de su tiempo y más productiva no pudo haber hecho, no pudo haber sido. Sé que lo que hemos conversado acá, en estas personas que están acá, porque estar un viernes acá, aquí habemos, no sé, 34 personas con usted. Estar un viernes a esta hora acá es una persona que dice, esto me interesa y yo quiero ser mejor que otra persona en esto. Entonces, creo que ha quedado al pelo la conversación que hemos tenido con usted, lo que usted nos ha compartido desde su experiencia, desde su conocimiento. Para mí, yo respeto mucho a los profesores porque mi papá y mi mamá son profesores. Yo digo que para mí los profesores siempre están como en un nivel arriba de uno. Y cuando uno tiene la oportunidad de hablar con un profesor, eso se siente que uno está hablando con un profesor. Se siente que está hablando con alguien que tuvo mucho tiempo en un salón de clases por la manera en la que transmite el mensaje. Y esa es otra de las cosas que rescato del libro, ¿no? Como que, mira, no hay que decir líquido perlático de la consorte del toro para decir leche. Y usted va al punto, usted simplemente quiere transmitir un mensaje y va al punto y dice cuál es el punto y eso lo hace muy sencillo. Es una de las cosas, bueno, entre otras cosas, que rescato del libro es la sencillez con que fue escrito. Y muchas veces hacer sencillo algo que es complejo, pues merece el doble de reconocimiento. Entonces, agradecerle por haber escrito este libro. Yo creo que en cualquier facultad de contaduría o en cualquier facultad de derecho que se hable de impuesto de renta, estrategia tributaria debería ser una lectura obligada, así como su cartilla de retención en la fuente para cualquier persona que pretenda estudiar retención en la fuente. Y, o más bien invitarlo a que actualice la obra. Ya sabe que aquí hay una persona que van a estar esperando que salga la obra para leerla, porque sería muy interesante, incluso no sé si alguna vez lo has pensado, verlo escribir algo de esto mezclado con el régimen simple de tributación. Me parece que sería muy chévere, que le quedaría algo muy chévere así. Mire, yo soy uno de los detractores del régimen simple. ¿Por qué? Porque me parece otro monotributo disfrazado. Lo es. Sí, otro monotributo, pero sí me han pedido mucho, inclusive en este momento estoy dando un estudio, porque tengo muchos colegas que están muy enredados con eso, entonces me han dicho, a ver, ayúdenos. ¿Usted me entiende? Ayúdenos. Entonces, de pronto escribo algo y si de pronto saco algo, yo con mucho gusto le regalo una charlita. Súper. No, igual vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos de eso y lo vamos a invitar muy seguramente acá nuevamente a nuestro parche. No, de todas maneras, me encanta haber estado con ustedes. Cualquier cosa en que yo pueda servirles con mucho gusto. Pues para mí la academia es parte de mi vida. Yo ahora no estoy visitando en ninguna parte, pero a donde me llaman yo voy. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus palabras. Que nos queda o me queda como esas ganas de seguir leyendo, como esas ganas de seguir estudiando, como cuando uno habla con una persona y dice, bueno, yo cuando grande quiero ser como él, tal cual, me sucede con usted tal cual. Entonces sepa que acá tiene un fiel admirador de su obra y de su carrera. Y cualquier cosa que necesite de nosotros, que sabe que acá hay un grupo de personas que lo están leyendo y que lo van a estar leyendo, pues siempre a la orden. Gracias por habernos Oye, dedicado este espacio de su tiempo. Carlos, si yo cuando escriba algo, yo lo envío. Perfecto. En los documenticos yo lo envío. Ya le dije a mi esposa que cuando escriba algo los tiene en cuenta ustedes. Sí, Muchas entonces yo le gracias. envío a poquita gente, pero yo les pongo en la página. Entonces yo lo envío, cualquier cosita y cualquier dudita acá lo seguimos conversando. Profe, recuérdeme cómo es la página para que los compañeros la conozcan y entren. Línea contable, Punto. www.lineacontable.com. Perfecto. Muchachos y muchachas, ahí en www.lineacontable.com hay unos archivos descargables que son fantásticos. Denle una mirada a esos descargables que están ahí y sobre todo a un documento, bueno, a todos, pero sobre todo a un documento de retención en la fuente, que quien quiera estudiar retención en la fuente tiene que hacerlo con ese escrito que tiene el profesor ahí. Profe, gracias. Que tengan una feliz noche, un buen fin de Encantado, habla a semana, que todos y un descanse mucho. abrazo para todos. Un Chao. abrazo para Feliz todos. noche y muchas Muy bien. gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias. Con gusto. Hasta luego, profe, gracias. Excelente noche.